Y aquí tiene las herramientas para trabajar en el campo: pico, pala, un casco de protección, una cesta de mimbre. Pero lo increíble es la cama, que está hecha, pero se nota que por aquí no pasa mucha gente, ¿eh? Está llena de polvo, se quedó arrugada la cama, ¿eh? Y estas son las típicas cestitas que usaban, si no mal recuerdo, para la fruta y la verdura, cargarla y llevarla de un lado a otro. Mira la lechera. Estos chicos son lecheras para obviamente transportar la leche. Y aquí se quedaron, ¿eh? Mira la Virgen de detrás, la Virgen María. Corazón de María. Mira qué chula esta de aquí. Mira qué vistas, tío. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a un pueblo abandonado. Hace mucho que no traigo un pueblo como tal entero abandonado. Y el camino, la verdad, es muy complicado. Estamos en medio de la nada, literalmente. Debajo está el pueblo, a ver si me lo puedo enfocar. Ahí debajo estará el pueblo, en breve lo veremos. Y deciros que, como ya digo, hace mucho que no grabo un pueblo y espero un montón vuestro apoyo. Vamos a intentar superar los 8000 likes si queréis que siga trayendo asentamientos abandonados como este, que ahora os contaré la historia de por qué se abandonó. Por lo tanto, espero mucho vuestro apoyo. Por esos 8000 likes, el coche no para de botar. Y también recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Suscribirse, baja y debajo. A ver si no rozo el bajo del coche. Ahí está. Busca el botón de suscribirte, suscríbete, que es totalmente gratis suscribirse. Y veo que mucha gente ve los vídeos sin suscribirse y no cuesta nada suscribirse. Por lo tanto, gracias por tu like, tu comentario y tu suscripción. Y deciros también que en el vídeo de hoy nos acompaña Bea. Os dejaré mi Instagram y el de ella en la descripción de este vídeo por si nos queréis seguir para ver las fotos de los sitios abandonados a los que vamos. El coche no para de botar. Bueno chicos, ya hemos llegado al pueblo. Estamos buscando las diferentes casas que están abandonadas. Y deciros que este pueblo se abandonó ya que está en una zona muy aislada. A simple vista se ve que estamos en medio de la nada, literal. Pero eso sí, hay una tranquilidad increíble en este poblado. Y las casas son construidas en los años 1910, 1920. Pero estamos viendo que estamos en un risco. Todo eso ya abajo es barranco. Y estas casas se han ido despoblando debido a que la gente se ha ido a grandes ciudades, a otros pueblos. Ya que aquí no hay tanta infraestructura, no hay supermercados, no hay gasolinera, no hay nada, literalmente. Y estamos viendo incluso que por el camino del pueblo hay vegetación. Ha crecido un montón de vegetación de las propias rocas, que era el camino principal del pueblo. Hay un colegio rural, que es ese de ahí, que ese se construyó en 1959, que después lo visitaremos, que también se puede visitar al completo. Y también obviamente está abandonado y puedes entrar sin ningún problema. Y deciros que originalmente en este poblado vivían 16 familias, pero a día de hoy solo hay una que suele venir a su casa, que tienen aquí, que sí está habitada, pero hay muchas que están abandonadas, como ya digo. 16 familias que se tuvieron que ir de aquí por eso mismo, porque al no tener infraestructura, ni supermercados, nada por el estilo, trabajo, nada, tuvieron que irse. Y aquí originalmente la gente vivía del pastoreo, al igual que la agricultura. Aquí tenemos una de las casas del poblado. Esta tiene pinta que sí sigue utilizándose, por ejemplo. Me da la sensación a mí, vaya. Pero se nota que es una casa abandonada, pero sí alguien la está manteniendo para evitar saqueos y demás. Son candados antiguos, se ven a simple vista, pero en estas casas suele venir alguien de la familia heredera del terreno a ver cómo está su casita. Pero estamos viendo que eran casas muy tradicionales, de piedra. Esta, en cambio, sí en su día se le hizo una reforma, parece, porque tiene cemento en el tejado, con las tejas. Qué bonitas son, ¿eh? Que vivir aquí tiene que ser una tranquilidad, ¿ves? Tiene que ser súper tranquilo vivir aquí. Es tu casa esta. En el banco de mi casa. El banco de tu casa. Está increíble, ¿eh? Es que mira esto, las vistas que tienes después también. Y tenían un horno fuera de la casa, veas, mira. Qué guay. Aquí hacían el pan. Qué chulada, mira, quedan todavía las rejillas de asar comida. Mira las rejillas aquí. Voy a encender la luz para que veáis mejor. Y mira toda la leña metida dentro, ¿veas? Para calentar. Sí. Está lleno de leña. Qué guay. Y es lo que digo, hay algunas que sí veremos así, porque cada cierto tiempo pasan por aquí. Esto está cerrado, obviamente yo no esfuerzo entradas, esto también está cerrado. Pero por aquí suelen pasar algunos herederos o dueños actuales de los terrenos. Mira qué chula esta de aquí. Mira qué vistas, tío. Increíble. Ya me gustaría tener una casa mía aquí. La puerta del fondo abierta, chicos. ¡Guau!
Qué pasada vivir aquí, ¿eh? Estás literalmente en una montaña, en una roca, ¿lo ves? Qué guay. Aquí tenía bidones de líquidos inflamables, supongo que eran fertilizantes o algo por el estilo que guardaba aquí dentro, ¿no? Porque dudo que tuviera aquí gasolina, por ejemplo, o aceite para la maquinaria, puede ser. Y ojo al techo, ¿eh? Techo antiguo de caña y madera y teja y barro. Todos esos barros compactados para hacer la masa y se quedase duro. El comedor. Tío, con el mantel bien colocado. Mira la lechera. Estos chicos son lecheras para obviamente transportar la leche. Y aquí se quedaron, ¿eh? Increíble. Esto era el fregadero de la cocina. Hay un montón de telarañas aquí dentro. Aquí era donde preparaban la comida. Incluso queda un plato con unas tijeras y unas hebillas de cinturón. Hay un lagarto ahí detrás, me acabo de asustar. Se lo estoy viendo, hay un lagarto. Lo que decía, chicos, unas tijeras, unas hebillas de cinturón. También botes donde guardaba, supongo que arroz, legumbres, porque hay varios botes de este tipo. Y estos son lecheras. Esto es una lechera chiquitita. Mira, un bote de aceitunas antiguos. José Medina Asensio. Aceitunas. Y aquí igual hay como un pequeño cuenquito, como una olla, ¿no? Para calentarse la comida. Lo que está increíble son las lecheras, que se mantienen aquí con el paso del tiempo. Y mira el gorro de trabajar en el campo. De mimbre, ¿no? Gorro de mimbre. Qué guapo, tío. Vamos a ver el comedor, que vi que había un comedor, pero antes de ir, aquí también se quedó la mesa de la cocina. Ay, qué mal rollo. Y una pequeña silla. Mira la silla aquí. Ahí se quedó. Mira la pala también detrás. Para trabajar la tierra. Está agujereada abajo, chicos. Está agujereada. ¿Cuántos años tendrá esa pala? Increíble, ¿no? Vas a flipar. ¡Guau! Aquí tiene un pico y unos botes, no sé qué pueden ser, de fertilizantes, chicos. Decidme aquí debajo, el bote de verde y el transparente, ¿de qué puede ser? Y unos platos como de aluminio. Y aquí tiene las herramientas para trabajar en el campo: pico, pala, un casco de protección, una cesta de mimbre. Pero lo increíble es la cama, que está hecha, pero se nota que por aquí no pasa mucha gente, ¿eh? Está llena de polvo, se quedó arrugada la cama, ¿eh? La casa del agricultor. Y el reloj no está en hora, el reloj está a las 12:05 y no es esa hora a día de hoy. Aceite para maquinaria en el hogar. ¿Ves este botito chico? Sí. Home Oil. Mira la Virgen ahí detrás, la Virgen María. Corazón de María. Qué fuerte. Se quedó todo aquí, ¿eh? Parado en el tiempo, y también su mesa donde comía la persona. Con su sillita también aquí. Y ahí detrás también hay un taburete en el suelo. Lo curioso es esto, que aquí hay un montón de garrafas actuales, como que alguien ha traído agua aquí, pero es agua de la lluvia seguro. Pero ¿ves esas tropicales? Sí. Esas cervezas tropicales son súper antiguas. Muy antiguas. Que las hemos visto en otros sitios abandonados también. Tienen muchos años. Estas pueden ser de 1970-80. Y están cerradas, tienen la cerveza adentro, ¿eh? Increíble. Pero lo raro es esto, que por aquí hay un montón de botellas que alguien ha dejado de agua, pero agua de lluvia parece. ¿Ves? Esta como que está también evaporándose ya. Esta de aquí se está evaporando. Y esto es una botica de vino, ¿no? Y de esta increíble casa nos queda esta habitación,
que se ve cómo eran antes las casas aquí. Antiguamente era pura paja, pura caña, teja y madera. Todo el techo es así, incluso hay agujeros en algunas zonas. Y yo creo que este era un cuarto donde trabajaban los agricultores y los ganaderos. Era el cuarto de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y al fondo se ve la pared también de piedra, pura piedra. Increíble. Y se ve a simple vista que por aquí pasa muy poca gente porque el suelo, ya digo, ha crecido un montón de maleza. Porque no suele pisar mucha gente este suelo. Entonces la vegetación crece por todos lados. Mira. ¿Una casa cueva? Vamos. Vamos a visitarla. ¡Guau! ¡Qué chulo! Vea. Están las típicas cestitas de... donde cargaban la verdura y la fruta, ¿sabes? Espera. ¡Qué chulada! Bah, esto es historia, ¿eh? Estos son cosas de 1940, 1950. Mira esto. ¿En una cueva, chicos? ¡Qué chulado, vea! Wow. Está increíble. Y estas son las típicas cestitas que usaban, si no mal recuerdo, para la fruta y la verdura, cargarla y llevarla de un lado a otro. A día de hoy se usan de cartón, por ejemplo, ¿no? En las fruterías. Pues mira, aquí están las típicas cestitas de madera que se quedaron aquí del agricultor. Y tenía hecho aquí como una especie de asentamiento debajo de la montaña. Todo esto que tengo encima es montaña. Y podemos ver cómo en la pared puso un montón de piedras para que el lugar fuera seguro y nunca se le cayera el techo. Está increíble, vea, ¿eh? Quedan también tuberías aquí y dos carretillas. Pues mira, esto es el claro ejemplo. A día de hoy se usan estas cestas como de plástico o de cartón. Y esto era lo que se usaba antes. Increíble, increíble. Aquí hay otra casa, chicos. Y muchas me estoy dando cuenta que lo que tienen es puesto candados aunque no viva nadie. Sí. Mira el número, cómo lo pintaban en la puerta. 11. Y aquí también tenía otro horno, esta familia. Mira qué chulada estos hornos, ¿eh? Este sí está vacío, el otro sí tenía leña. Están increíbles estos hornos. ¿Esta era una mosquitera? ¿Eh? ¿Esta era una especie de mosquitera? Pero se ve que todas las casas siguen el mismo patrón. Piedra, cementito. Obviamente, cuando se construyeron hace muchos años, la estructura, con el paso de los años, se ha ido reforzando seguro con otros materiales para que aguantasen. Y así siguen aquí. Es una pena, no pueden entrar al patio de esta, por ejemplo. ¿Estará abierta la puerta de esa? No creo. Ahí al fondo también hay candados. Ya digo, hay muchas veces que yo voy a grabar y muchos sitios abandonados tienen candados y yo nunca he forzado ninguna entrada. Ahora esta puerta la pondré donde estaba, que estaba abierta, la habéis visto. Pero obviamente, por mucho que un sitio esté abandonado y está cerrado, pues tienes que respetarlo tal cual está, no puedes forzar la entrada, es ilegal. Bueno chicos, estoy viendo que el vídeo se puede alargar mucho, por lo tanto lo más seguro es que lo divida en dos partes. Si queréis la segunda parte de este poblado abandonado, 8000 likes en este vídeo, ¿no? 8000 likes. Para que el próximo domingo tengáis la segunda parte y os enseñe todo lo que queda, porque estoy viendo que no para de aparecer casas y casas y casas y sería un vídeo muy largo. Por lo tanto, 8000 likes, que todo el mundo se suscriba y que todo el mundo comente la mejor parte de este vídeo. Para mí, lo más increíble fue esta habitación donde estaba la cama, la mesa del comedor, al igual que esta cocina, una cocina súper antigua. Espero todo vuestro apoyo por esos 8000 likes
vamos a machacar ese botón de me gusta para la segunda parte el próximo domingo. Y hasta aquí la primera parte de este pueblo abandonado que tiene más de 100 años. Se dice rápido, pero es un pueblo increíble. Quedan muchas casas por visitar, grabé un montón de contenido que ya digo estará en el canal el próximo domingo. Por lo tanto, no olvides suscribirse y así estarás al tanto de cuando subas el nuevo vídeo. Y gracias por tu like y tu comentario. Recuerda que así, con suerte al final de uno de mis vídeos, entre todos los comentarios podrás ser saludado. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Carlos Asier16, hola Andrés, soy Vanessa, Isaac G. Lanzarote, Dani y Diana Hernández, para Petra Escobar, para Mateo, para Brenda Naomi C, Lucecita Sam y para Alexis. Y lo dicho, deja tu like, comentario y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y quiero leer todos vuestros comentarios, la verdad. Es un poblado increíble, a mí me encantaría poder vivir en un sitio así, tener una casa en el campo para desconectar y me ha encantado toda la grabación. Muy atentos el próximo domingo porque se vienen más casas abandonadas de este poblado, por lo tanto, lo dicho, suscríbete y así estarás al tanto de cuando suba ese vídeo. Mil gracias por todo el apoyo, estaré leyendo vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!